Vamos a continuar, hermanos, a estudiar el libro del puritano John Bunyan, El progreso del peregrino. La vez pasada empezamos a leer una porción del capítulo 1. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a continuar estudiando esta hermosa alegoría. Pero vamos a orar, mis hermanos, antes de comenzar nuestro devocional. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien hace posible esta reunión, Señor. Es en los méritos de nuestro Salvador que podemos juntarnos para orar, Señor, para orar como iglesia, para orar como hermanos por las necesidades de los unos a los otros, dándote gracias, Señor, por lo bueno, por lo malo que hemos recibido. Gracias también, Señor, porque tu evangelio sigue siendo expuesto y confiamos y oramos que tú salves, Señor, a quien tú quieras salvar. Te pedimos también, Señor, que tú nos ayudes esta noche por medio de esta alegoría, por medio de este libro, que nosotros podamos ser recordados quiénes somos en Cristo, Señor, qué es lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros y que nos gozamos, Señor, sabiendo que en Cristo estamos completos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rápidamente, mis hermanos, quisiera empezar este devocional dando un breve resumen de lo que vimos la vez pasada. Lo primero que dijimos es que este libro comenzó con la necesidad de, sin gracia, de huir de la ira venidera. La palabra de Dios llama a que todos, la humanidad entera, hermanos, huyan de la ira venidera. Mateo 3:7, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? También vimos algunos textos en el Antiguo Testamento donde describimos o donde se nos describe la realidad de esta ira venidera. Sofonías 1:15, Jeremías 30:7, Joel 2:11, Daniel 12:1, entre otros. Leímos también textos en el Nuevo Testamento, textos que se nos habla del día del Señor como un día de terror para los incrédulos. Miren, mis hermanos, todos los pecadores, desde los reyes más grandes hasta las personas más pequeñas, se esconderán de la gloria del Señor. Ellos van a preferir ser aplastados hasta morir antes de ver la ira del Cordero. En otras palabras, la ira de Dios es peor que la muerte. Miren lo que dice Apocalipsis 16, del 16 al 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Este personaje, hermanos, sin gracia, representa al hombre incrédulo, al hombre natural, el hombre que está muerto en sus pecados y que está en enemistad con Dios. Bueno, este hombre debe temer, debe huir de la ira venidera. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gracias, hermanos, realmente gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos vida eterna y la ira de Dios no está sobre nosotros. Pero miren cómo continúa el texto. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchas personas se centran solamente en la doctrina del amor de Dios. Dios es amor. Pero Dios también odia el pecado y su ira arde con odio santo contra todos aquellos que no han sido salvos por la fe en Cristo. Por lo tanto, hermanos, no nos atrevamos a abusar del amor de Dios para justificar la incredulidad. Así que los que estamos por gracia en Cristo, estamos salvos de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que nosotros los creyentes deberíamos vivir llenos de fe, llenos de esperanza y de amor, puesto que fuimos salvos por la sangre de Cristo y por lo tanto salvos de la ira venidera. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y ese texto, hermanos,
de Romanos 5:9 me llama la atención porque el apóstol Pablo está pasando de la realidad presente, estando ya justificados en su sangre, hasta un futuro cierto. Por él seremos salvos de la ira. Siendo justificados en el presente por su sangre, nosotros los creyentes tenemos la seguridad, hermanos, de estar libres de esa ira de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados, restaurados, pasando de ira a una relación de amistad. Ahora nuestro futuro es seguro a causa de la intercesión de nuestro Salvador a nuestro favor. Es por eso que este libro comienza así, con sin gracia, corriendo, huyendo al único que puede librarlo de la ira venidera, a nuestro Señor Jesucristo. La vez pasada también vimos que nuestro personaje sin gracia está preocupado, está angustiado por su alma y por su destino. Y es que así comienza todo el que llega a ser salvo, mis hermanos. Este es el comienzo de un peregrinaje en el creyente. Empieza con una preocupación por su alma. ¿Qué va a pasar cuando tengamos que estar frente a nuestro Dios Santo y dar cuentas a Él? Porque todos, hermanos, completamente todos, compadeceremos ante el juez de este mundo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Habrá un juicio que evaluará las obras hechas en esta vida, en el cuerpo, hermanos. Nuevamente, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros los creyentes no estamos bajo condenación porque la salvación no es por obras. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero los que no están en Cristo, habrá un juicio donde sí serán llamados a dar cuenta a Dios por sus pecados y por sus obras. Otra cosa que hicimos la vez pasada, no sé si recuerdan, dimos una descripción de este personaje sin gracia. Y eso es solamente para recordar y entrar un poquito en contexto. El libro lo describe así. Dice, vi un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Bueno, se nos habla de su vestimenta, cubierto de andrajos. Esta es la ilustración, hermanos, del estado espiritual de sin gracia, de cómo Dios ve al incrédulo. El mundo no lo ve así. El mundo no ve esos trapos de inmundicia, pero Dios sí los ve. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Miren, mis hermanos, el hombre se viste de andrajos como los trapos de inmundicia de nuestra propia justicia. Esa justicia propia, hermanos, jamás podrá alcanzar el nivel de santidad que Dios demanda de nosotros. Pero los que por gracia estamos en Cristo, ahora nosotros somos limpiados y nos hemos vestido con una mejor justicia, la justicia de Cristo. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También describimos su postura, vuelto de espaldas a su casa. En otras palabras, dándole la espalda al mundo entero. Y esto porque la preocupación que tiene en su corazón es más importante que todo el mundo. Todo lo deja atrás porque está convencido del peligro en el que está dispuesto a darle la espalda a todo lo que él ama en este mundo. Así es como vemos a este personaje. Y como dijimos la vez pasada, aquí estamos viendo algo esencial que pasa en una persona que busca en Cristo su salvación. Miren lo que dice Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esto significa renunciar al mundo, hermanos. Renunciar a todo lo que esté antes que Dios en nuestra vida. Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí.
Así es como la palabra de Dios describe a los verdaderos discípulos de Cristo, como personas que lo dejaron todo y lo siguieron a Él. Por ejemplo, Lucas 5:28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Otra descripción que vimos de Sin Gracia es que tenía un libro en sus manos. Y esta es yo creo la parte más importante, hermanos, que voy a estar resaltando siempre. Este libro es la Biblia. Es este libro el que está llevando a Sin Gracia al autoexamen. Ese es el libro, la causa de toda la preocupación de este hombre. Es la palabra de Dios, hermanos, que le ha mostrado y lo ha convencido de su pecado. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que tiene Sin Gracia en sus manos, mis hermanos, la bendita palabra de Dios. Después de leer este libro, Sin Gracia queda angustiado, pero también al mismo tiempo es el único libro que lo puede llevar a la solución. Según Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y por último, describimos que Sin Gracia tiene una carga pesada sobre su espalda. Su carga es la convicción de pecado. La lectura de la palabra de Dios resultó que Sin Gracia se viera pecador. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando alguien empieza a leer la palabra de Dios, se ve pecador. Y eso es lo que simboliza su carga. Una cuenta pendiente que no puede pagar y que él tiene que presentarse ante el juez del universo y recibir la sentencia de muerte eterna si no resuelve esa deuda. Miren lo que dice el Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos muestra nuestro pecado, nos hace conscientes de nuestra maldad. Ahora miren cómo lo dice la bendita doctrina, Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así vivíamos, hermanos, en otro tiempo, complacientemente con la esperanza de alcanzar la justicia por medio de nuestras obras. Pero venido el mandamiento, por el poder del Espíritu Santo, para convencernos de pecado. Hasta aquí, hermanos, es simplemente un resumen de lo que vimos la vez pasada. Ahora voy a leer nuevamente voy a leer la versión que me toca, inclusive voy a leer desde el principio para que entremos un poquito en contexto. Dice así el libro del Progreso del Peregrino. Caminando iba yo por el desierto de este mundo, cuando me encontré en un paraje donde había una cueva. Busqué refugio en ella fatigado y habiéndome quedado dormido tuve el siguiente sueño. Vi un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abrió el libro y leía en él, y según iba leyendo, lloraba y se estremecía, hasta que no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿qué es lo que debo de hacer? En ese estado regresó a su casa, procurando reprimirse todo lo posible para que su mujer y sus hijos no se apercibiesen de su dolor. Mas no pudiendo por más tiempo disimularlo, porque su mal iba en aumento, se descubrió a ellos y les dijo: queridísima esposa mía y vosotros hijos de mi corazón, yo vuestro amante amigo me veo perdido por razón de esta carga que me abruma. Además, es ciertamente que nuestra ciudad va a ser abrasada por el fuego del cielo y todos seremos envueltos en catástrofe tan terrible si no hallamos un remedio para escapar, lo que hasta ahora no he encontrado. Grande fue la sorpresa que estas palabras produjeron en todos sus parientes, no porque las creyesen verdaderas, sino porque las miraban como resultado de algún delirio. Y como la noche estaba ya muy próxima, se apresuraron a llevarle a su cama, en la esperanza de que el sueño y el reposo calmarían su cerebro.
Pero la noche le era tan molesta como el día, sus párpados no se cerraron para el descanso y la pasó en lágrimas y suspiros. Interrogado por la mañana de cómo se encontraba, me siento peor, contestó, y mi mal crece a cada instante. Y como principiase de nuevo a repetir las lamentaciones de la tarde anterior, se endurecieron contra él en lugar de compadecerle. Intentaron entonces recabar con aspereza lo que los medios de la dulzura no habían conseguido, se burlaban unas veces, le reñían otras, y otras le dejaban completamente abandonado. No le quedaba pues otro recurso que encerrarse en su cuarto para orar y llorar, por tanto por ellos como por su propia desventura, o salirse al campo y deshogar en su espaciosa soledad la pena de su corazón. En una de esas salidas le vi muy decaído de ánimo y sobremanera desconsolado, leyendo en su libro según su costumbre, y según leía le oí de nuevo exclamar: ¿qué he de hacer para ser salvo? Cuando un hombre empieza a leer la palabra de Dios, mis hermanos, esto produce un efecto que los hace conscientes de su pecado. Es como si se produjera una carga espiritual, por así decirlo, que empieza a pesar sobre las almas de ellos. La ley de Dios empieza a avivar las conciencias, empieza a traer a la memoria los pecados pasados, presentes, los pecados que pensamos que nunca más los íbamos a recordar, los más pequeños hasta los más grandes. Bueno, esa es la carga que vemos en la espalda de Sin Gracia. Es la convicción de pecado que resultó una gran tristeza en este hombre. La narrativa dice que abrió el libro, que leía en él, y según lo iba leyendo, lloraba y se estremecía. Eso es lo que estaba causando la palabra de Dios. Muchas veces nuestra misma familia, nuestros amigos o el mundo tratan de etiquetar esto como una enfermedad. Cuando una persona se siente dolido por su pecado, ellos lo tachan como una enfermedad. Lo ven como algo emocional, otros le llaman depresión. Yo tengo un conocido que dice que son mentes débiles, etcétera. Pero no, hermanos, la convicción de pecado es una obra hermosa del Espíritu Santo en nosotros. Este personaje Sin Gracia está pasando por una crisis espiritual. Y de aquí me gustaría que sacáramos una aplicación como iglesia. Para nosotros, hermanos, buscar la salvación no debe de ser algo ligero. No es simplemente venir a la iglesia, leer la Biblia. No, hermanos, buscar la salvación es algo serio. Si alguno de ustedes nunca se ha tomado en serio la búsqueda de su salvación, no es de sospecharse o de sorprenderse que no hayan encontrado a Cristo. Pero también sabemos que esto no es por fuerza humana, ¿verdad? Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso nosotros no tenemos la capacidad independiente, hermanos, para escoger nuestra salvación, pero es algo serio. Buscar la salvación impacta profundamente en nuestra alma y nuestra vida. Ahora, por esta razón, vemos a Sin Gracia repitiendo una y otra vez: ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para ser salvo? ¿Qué hago para ser salvo? Pero lo que es hermoso, hermanos, es que también vamos a ver a Sin Gracia buscando las respuestas en su libro. ¿Cómo le hago? Su libro le va a decir. Ahora, miren lo que John Bunyan comenta en otro de sus libros acerca de esto que estoy diciendo. Él dice: el único que entiende el significado de la salvación, o el significado de la palabra salvación espiritualmente hablando, es el que entiende el significado de las palabras infierno, muerte y maldición eterna. Esto nos recuerda, y creo que lo hablamos la vez pasada, al discurso de Pedro en Hechos 2:37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo, hermanos, tiene el poder para atravesar la palabra como una espada en un hombre. Atraviesa el corazón con convicción de pecado. Lo dijimos la vez pasada: los que son convencidos de pecado aún no son salvos, pero ellos sienten la necesidad de un Salvador, empiezan a entender el significado de su muerte espiritual, empiezan a entender qué es el infierno, qué es la muerte, qué es la vida eterna. Ellos empiezan a ver eso. En este caso específico de Sin Gracia, o de John Bunyan, porque realmente El progreso del peregrino es la historia de la conversión de John Bunyan,
La palabra de Dios empezó proclamando la justicia de Dios en él, su condenación, su estado perdido antes de ofrecerle un camino de salvación. Otro punto, hermanos, que quisiera que observemos en esta porción que leí, en esta narrativa, es que sin gracia está consciente del gran peligro en el que él está, pero también está consciente del peligro en el que se encuentran todos alrededor de él. Miren cómo dice la narrativa. Queridísima esposa mía y vosotros hijos de mi corazón, yo vuestro amante amigo me veo perdido por la razón de esta carga que me abruma. Él reconoce que él está perdido. Dice, además es ciertamente que nuestra ciudad va a ser abrasada por el fuego del cielo y todos seremos envueltos en catástrofe tan terrible si no hallamos un remedio para escapar. Primero, quiero que observemos dónde está sin gracia o dónde vive. Él vive en la ciudad de destrucción, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde John Bunyan obtiene esta idea de la ciudad de destrucción? ¿Verdad? Bueno, de la misma palabra de Dios. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La gloria de nuestro Señor aparecerá visiblemente. Esta es nuestra esperanza, hermanos, que Él va a venir y se va a aparecer y nosotros lo veremos. Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta será la imagen de la poderosa ira de Dios, hermanos, el juez que provocará angustia a los malos, a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que el castigo del incrédulo, hermanos, es eterno, un sufrimiento consciente en el infierno. Ahora también miren lo que leemos en 2 de Pedro 3, versículos 7, 10 y 11. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La misma palabra poderosa con la cual Dios creó los cielos y la tierra, hermanos, sigue estando activa hasta la consumación señalada del juicio que vemos aquí. Versículo 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ese es el lugar donde nosotros actualmente estamos, hermanos. Vivimos en una ciudad de destrucción. Un lugar peligroso, un lugar inseguro. Es una ciudad que va a ser destruida. Y esta ciudad de destrucción está ubicada en el mundo. Ahora, ¿qué quiero decir con el mundo? Es el sistema de este mundo, hermanos, que tiene estándares y valores contrarios y opuestos a los estándares y a los valores de Dios. Ahora, este mundo físico también va a ser destruido, pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero estamos hablando de ese sistema que está bajo el control de Satanás, opuesto a Dios, hostil a Dios y en enemistad con Dios. Vivimos en un mundo que está en esclavitud, Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. De modo que el mundo representa la condición actual en oposición de Dios. Pero para nosotros los creyentes que estamos en Cristo, estamos en un mundo que está crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Esto es hermoso, hermanos. Miren lo que dice Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto significa que nada en este mundo es atractivo para nosotros, hermanos. El mundo está crucificado para nosotros. Ahora miren cómo lo pone el apóstol Juan en su epístola, 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, mis queridos hermanos? Tenemos una opción solamente. No hay dos opciones. O somos motivados por el amor al mundo o somos motivados por el amor de Dios. Este es un tema de motivación, hermanos. El mundo y Dios son completamente, totalmente diferentes. Algunas personas se sienten motivadas por las prioridades de este mundo o lo que el mundo ofrece, pero nuestro estándar, como dice Juan, es diferente, es hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro estándar. Nuestra motivación no es el placer, las posesiones o el poder que obtengamos en este mundo. Nuestra motivación es que amamos a Dios y queremos glorificarlo a Él. Ese es el peligro que Sin Gracia ha visto, hermanos. Él ha visto esta diferencia. Su libro le ha mostrado que se encuentra en una ciudad de destrucción y si no encuentra un Salvador, perecerá. Él está consciente de su pecado, él está consciente de la ira de Dios y de su estado. Él reconoce el peligro, pero no sabe cómo escapar. Él no sabe cómo escapar de la ira venidera. Desafortunadamente, hermanos, hay muchas personas que pasan muchos años en este estado, como está Sin Gracia. Por años asisten a la iglesia, son conscientes, por lo menos intelectualmente, de que existe el infierno, saben que necesitan un Salvador, pero no entienden cómo ser salvos. Siguen stuck ahí, no saben cómo ser salvos. En el caso de Sin Gracia, él está convencido de las advertencias de la palabra de Dios, de la necesidad de un Salvador y de escapar de esta ciudad de destrucción. La diferencia aquí, hermanos, es que la pobreza espiritual de Sin Gracia lo está llevando a buscar a Dios. No sé si me entiendo. Es la obra de Dios haciendo una obra en él para buscar de Dios. En otras palabras, las oraciones de Sin Gracia, su actitud ante Dios es una actitud correcta ante su situación. En otras palabras, lo que Sin Gracia está diciendo es: Señor, sálvame que perezco, sálvame o me pierdo. No está solamente sentado con una falsa esperanza. Él está pasando noche tras noche llorando, angustiado por su situación, por la de él, por la de su familia. Él está incómodo. La convicción de pecado lo ha incomodado. Sin Gracia está reconociendo una pobreza espiritual. Desafortunadamente, muchos hoy en día que se consideran cristianos ni siquiera han reconocido su pobreza espiritual. Miren lo que dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ricos en beneficios de la gracia de Dios, hermanos, los que reconocen su bancarrota espiritual. Y versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No el dolor del mundo, sino el dolor por el pecado contra Dios. Otro punto importante, hermanos, que también quisiera resaltar de esta narrativa, es que Sin Gracia se alejó de su casa. Esto significa que se alejó del sistema de este mundo. Sin Gracia se vio tan preocupado por su problema y tan decidido a encontrar una solución que está dispuesto a ir en contra de los consejos hasta los de su familia. Él está dispuesto a hacer lo que el Señor Jesucristo dijo que deberíamos de hacer en Lucas 14 si queremos ser sus discípulos. Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. Cuando una persona busca en Cristo su salvación, hermanos, hay un sentido que pone a Dios por delante de cualquier cosa, hasta por delante de la familia propia. Especialmente si esas cosas o esas personas le impiden acercarse a Dios. En este caso, la familia de Sin Gracia trató de impedirle acercarse a Dios. Miren la narrativa. Intentaron entonces recabar con aspereza los que los medios de dulzura no habían conseguido. Se burlaban unas veces, le reñían otras y otras le dejaban completamente abandonado. Estoy seguro que cuando John Bunyan escribió esto, él se imaginó lo que sucede cuando una persona toma en serio las cosas de Dios. Una de las principales formas que Satanás usa
es debilitar el interés de Dios de una persona a través de las personas más cercas de ellos. Empieza a poner enemistad con su familia para que él se debilite, para que él ya no busque de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo advirtió de esto cuando dijo que los enemigos de un hombre serán miembros de su propia casa. Mateo 10:21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. El mensaje del reino de Cristo, hermanos, divide aún las relaciones terrenales más íntimas. Por eso, hermanos, no debemos sorprendernos si las personas muestran oposición cuando nos ven preocupados por cosas eternas. Cuando nos ven serios buscando nuestra salvación, hermanos, que no nos sorprenda ver una relación así en nuestras familias. De hecho, Dios puede permitir que experimentemos este tipo de trato con nuestros familiares para probar la gravedad de nuestra preocupación. La forma en cómo respondemos a las críticas de los seres más cercanos puede también revelar la seriedad de nuestro compromiso con Dios. En el caso de Singracia, cuando su familia estaba molesta con él, él no se dio por vencido. Él no dijo, nos vemos. No, él continuó escuchándolos por un tiempo, pero luego dejó de escuchar y se fue. No se amargó con ellos ni continuó arrojando las perlas a los cerdos, él simplemente se calló y se fue. Aquí vemos ilustrado lo que Pablo dice en 2 Corintios 2:16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo apesta a muerte para los incrédulos, quienes lo ven como algo loco y ofensivo. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero olor de vida y dulce fragancia para los creyentes. El Evangelio o bien endurece y confirma a los pecadores de su muerte espiritual, o bien los lleva y los hace renacer para vida eterna. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. E inclusive, más adelante en este libro vamos a encontrarnos con un personaje fiel. Y los que han leído el libro saben de lo que estoy hablando. Bueno, fiel es aquel para quien el Evangelio fue un aroma de vida para vida. Fiel fue vecino de Singracia y es posible que haya estado entre los que no abrazaron el Evangelio al principio, el que lo tiraron como loco. Pero más adelante le dice a Cristiano, bueno, Cristiano ya es el nombre de Singracia después, que una de las razones por las cuales él se interesó en las cosas espirituales fue que observó la vida desde la distancia. Él estuvo observando a Cristiano. En ese momento Cristiano ni siquiera sabía que Fiel lo veía. Esto es importante, hermanos. Nosotros los cristianos estamos siendo observados. Creemos que nadie nos ve, pero lo hacen, especialmente en nuestra familia. Existe un segundo libro, El progreso del peregrino, parte 2, donde habla de Cristiana, la esposa trata de la conversión de la esposa de Cristiano y de sus hijos. Ellos al principio se burlaron de él, la narrativa que leímos, pero más tarde abrazaron a Cristo como su Salvador. Aquí la importancia, hermanos, de no desesperarnos ni rendirnos si alguno rechaza el Evangelio, especialmente en nuestra familia. Juan 4:36 al 38. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar a lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esto es hermoso, hermanos. Hay una cosecha, hay una siega de almas listas para ser reunidas. Aquellos que siembran la verdad del Evangelio y se reúnen con las almas preciosas para Dios se gozarán en aquel día. No sabemos cuándo Dios va a bendecir la verdad que estamos presentando a otras personas, hermanos. Simplemente debemos seguir sembrando. Ya por último, miren lo que leemos en esta última parte de nuestra sección. En una de estas salidas le vi muy decaído de ánimo y sobremanera desconsolado, leyendo en su libro según su costumbre, y según leía le oí de nuevo exclamar: ¿qué he de hacer para ser salvo? Singracia ha comenzado su peregrinaje
su vida cristiana leyendo su libro. El libro que tenía en su mano, él tenía un libro en su mano y fue mientras lo leía que sin gracia se sintió angustiado y comienza a llorar. Una vez más, este libro es la Biblia. Yo sé que ya tocamos este tema anteriormente, hermanos, pero quiero enfatizar la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestro peregrinaje. La palabra de Dios es absolutamente esencial para la vida espiritual de una persona. Es esencial al principio, lo es a lo largo de nuestra vida y hasta el final también. Pregunta, ¿qué función tiene este libro en nuestra peregrinación? Una de las funciones, ya lo dijimos, es traer convicción de pecado. Pero también podemos ver algunos otros propósitos que tiene la palabra de Dios. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios viene a nosotros y nos enseña todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Llegamos a saber lo que Dios exige, lo que está bien, lo que está mal, lo que debemos o no hacer y cómo debemos o no vivir. Fuera de la palabra de Dios, hermanos, no tenemos ningún estándar absoluto para evaluar lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdadero y lo que es falso. Sin la palabra de Dios estamos perdidos. No hay estándar. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmos 119, 128, por eso estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. En la palabra también, hermanos, se nos enseña acerca del pecado y se nos enseña acerca de Cristo, nuestro Salvador. Pero así como la palabra de Dios nos enseña, Dios también usa su palabra para reprendernos. Y ese es el punto que quisiera tocar y terminar este devocional. Nos reprende, nos condena, nos convence por medio de dos formas. En primer lugar, se utiliza en un sentido objetivo, como un significado legal o jurídico. Esto significa condenar a alguien por un delito. Le muestra que es culpable, presenta cargos y pruebas suficientes para demostrar que los cargos son verdaderos. En otras palabras, Dios presenta cargos contra nosotros por medio de la palabra de Dios. Él no solo expone acusaciones contra nosotros, sino que también presenta evidencia de sus acusaciones son verdaderas. Todo esto lo hace por medio de la palabra. Él nos convence en un sentido legal de que hemos pecado contra Él y somos dignos de su juicio eterno. Pero en segundo lugar, Dios por medio de su palabra también quiere que seamos reprendidos, quiere que seamos condenados en un sentido subjetivo o personal. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios usa su palabra para hacernos sentir incómodos por el pecado. Él usa su palabra para ponernos bajo convicción, para hacernos que nos preocupemos por el pecado. Lo hace para llevarnos al arrepentimiento, hermanos, del pecado y el deseo de cambiar. Por ejemplo, Apocalipsis 3 del 15 al 18. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí Dios está presentando cargos sobre esta iglesia local de la Odisea. Ellos eran ricos con bienes, sin embargo no había preocupación ni dolor por el pecado. Entonces Dios los llama al arrepentimiento. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios, hermanos, usa su bendita palabra para producir convicción, tanto objetiva como subjetiva. Aparte de la predicación de la palabra de Dios, no hay nada bueno para nosotros. Dios tenga misericordia de las personas que no están convencidas de su pecado, hermanos. No es que no sepan, porque es por la ley que tienen conocimiento del pecado. Romanos 3:20 es un texto, una doctrina que conocemos.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay esperanza de ganar la aceptación de Dios al tratar de guardar su ley. Lo que la ley hace cuando se entiende correctamente es evidenciar nuestro pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O también como dice Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No estamos casados con la ley como si pudiéramos merecer ser aceptados por Dios gracias a nuestros intentos por cumplirla, hermanos. No, más bien el uso correcto de la ley es mostrarnos nuestro pecado y la necesidad que tenemos de Cristo. Bien, mis hermanos, hasta aquí voy a llegar en esta sección. Si Dios quiere, en nuestro próximo devocional vamos a continuar y vamos a introducir a un nuevo personaje evangelista.